Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestra programación del día de hoy. Recién realmente Micaela trajo un tema espectacular, ¿no es cierto? Un tema que realmente habla acerca de nuestra historia, ¿no? Habla de lo que fue la predicación de nuestros pioneros adventistas, ¿sí? Que fue la obra médica misionera, que fue la Reforma Pro Salud, que es la obra que en este tiempo tenemos que tener claro, que tenemos que entender, que tenemos que comprender. Así que realmente, queridos amigos y queridos hermanos, una verdadera bendición, ¿sí? Poder tener y comprender lo que es esta obra, que es la obra del tiempo del fin. Es como dijo Micaela, es el brazo derecho, ¿sí? Del mensaje de los tres ángeles. No podemos no predicar este mensaje si no es a través de esta obra. Es la obra médica misionera, la obra más grande que podemos tener. Y para continuar el hilo, ¿sí? de esta predicación acerca eh, acerca de este tema tan importante que es la obra médica misionera, vamos a hablar un poco de los ministerios de sostén propio, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de este tema, que es un tema que realmente, queridos hermanos, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que realmente llenar nuestra mente de preguntas y de dudas, ¿sí? Acerca de la obra de sostén propio, si realmente es una obra aprobada por Dios, si realmente es una obra aprobada por el Señor Jesús, si realmente es una obra aprobada por los apóstoles, por los pioneros. Y para eso vamos a dejar que la Biblia, ¿sí? Y el espíritu de profecía, con el libro El conflicto de los siglos y el libro La historia de la escuela de Madison, ¿sí? Nos dejen y nos ayuden a comprender y a entender esta obra. Y para eso vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar con Segunda de Tesalonicense. Vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicense. Vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Segunda de Tesalonicense. Vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice, la palabra del Señor, ¿sí? Fíjense que nos dice, desde el capítulo 1 en adelante, en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, nos dice: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, con el que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como muestra como que en el día de Cristo está cerca, ¿sí? Nadie nos engañe, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes, de ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, y os adora, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene para que sea revelado en su tiempo. Porque el ministerio de la iniquidad, fíjense lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, porque el ministerio de la iniquidad solo espera hasta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, ¿sí? Fíjense en aquí lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Fíjense, queridos hermanos, que el apóstol Pablo ya estaba anunciándonos que el hijo de perdición
el hijo de pecado, que el papado, ¿sí?, ya estaba por asentarse, ¿sí?, ya estaba iniciando, ya estaba dando sus primeros pasos, digamos, ¿no? Solamente faltaba que se quitara aquel que lo detenía en ese momento. El que detenía en ese momento que surgiera el papado era el Imperio Romano, ¿sí? Él era el que impedía todavía, o sea, tenía que caer el imperio. Recuerden la estatua, ¿sí?, de Daniel 2, recuerden que aquellos imperios, ¿sí?, empieza con Babilonia con la cabeza, luego sigue con los medios persas, luego sigue con Grecia, ¿sí?, y luego viene Roma. Y para que pudiera surgir el papado, debía caer el imperio romano. Y aquí el apóstol Pablo nos estaba diciendo eso, ¿sí? El representante de Satanás, estaba ya asomando, digamos, empezando a asomar su primera salida, ¿sí? Hay uno señalado en la profecía, hermanos, como el hombre de pecado. Fíjense que él es el representante de Satanás, ¿no es cierto? Aceptando las sujeciones de Satanás acerca de ir en contra de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino, ¿sí? Aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley de Dios, ¿sí? Y que es el primer día de la semana, que ahora el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo, y así este poder del que está hablando aquí Pablo, este hombre de pecado, este hijo de pecado, ¿sí?, este hombre de perdición, empezó a cambiar la ley. Y aquí se empieza ¿sí?, a anunciar lo que el apóstol Pablo ya estaba diciendo en segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Poco a poco, fíjense, primero solapadamente y a hurtadillas, ¿no? Y después con más desembolso, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre el espíritu de los hombres, el ministerio de iniquidad, queridos hermanos, hizo progresar su obra engañosa. O sea, el papado hizo progresar su obra engañosa y blasfema, ¿sí?, de un modo casi quizás impersistible, ¿no? Las costumbres del paganismo fueron penetrando cada día más en la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Y el espíritu de avenencia y de transacción fue coartando, ¿no es cierto?, por algún tiempo, por las terribles persecuciones que iba a sufrir la iglesia bajo el régimen del paganismo. Más habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, ¿sí?, la iglesia dejó a un lado la humildad, la sencillez de Cristo y de sus apóstoles, y se fue allí a progresar por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios, ¿sí?, por las teorías y las tradiciones de los hombres. Fíjense, en esto se convirtió, ¿no es cierto?, la iglesia apostólica, ¿sí? Cómo se fue introduciendo el paganismo dentro de la iglesia y la fue reformando, ¿sí? Aquí se cumple lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Fíjense luego, queridos hermanos, la frutilla, ¿sí?, del postre este. Fíjense, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV fue realmente la que causó gran regocijo, ¿sí? Y el mundo se disfrazó con una capa de rectitud y se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente dentro de la iglesia, ¿sí? Y el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Sutilmente se introdujo dentro de la iglesia el paganismo. De a poco se fue metiendo el paganismo dentro de la iglesia, ¿sí?, hasta que llegó, hermano, a penetrar y no solamente en el corazón de la iglesia, sino que en aquellos que eran fieles en su tiempo, ¿sí? Y desde aquí en adelante ha comenzado una persecución tremenda en la iglesia, ¿sí? No solamente en este tiempo ya se perseguía a los apóstoles, sino que desde ahí también ha comenzado una terrible persecución sutilmente, y hasta que se desató en la Edad Media con tremendas calamidades. Y vamos a ver ahora, queridos hermanos, con esta introducción,
si los ministerios de sostén propio existieron siempre, si el apóstol Pablo era de ministerio de sostén propio, si los discípulos fueron de ministerio de sostén propio, si Jesús, si nuestros pioneros adventistas fueron de sostén propio, ¿sí? Los ministerios de sostén propio, hermano, se han formado, querido amigo, por mano de Dios, por el Espíritu Santo se han formado, y se han formado justamente por la apostasía que estábamos hablando recién, ¿sí? A medida que se fue penetrando, que el mundo fue penetrando dentro de la iglesia, que fue penetrando dentro de las doctrinas puras, se tuvieron que formar estos huesos duros, ¿sí? Estos ministerios sostenes propios para poder seguir con la verdadera doctrina, con el verdadero evangelio que el Señor Jesús dejó, ¿sí?, establecido en su palabra. Para eso vamos a usar la Biblia hoy, vamos a usar bastante la Biblia, ¿sí? Y vamos a descubrir aquí un poquito las iglesias de hogar que habían en la antigüedad, ¿sí? Luego vamos a ir a hablar un poquito acerca de la escuela de Madison para poder seguir entendiendo la obra de sostén propio, ¿sí? Vamos a iniciar con este estudio más profundamente, ¿sí? Voy a agarrar mi Biblia. Voy a usar otra Biblia más, ¿sí? Vamos a trabajar con dos Biblias. Vamos a buscar en el libro de Mateo. Vamos a arrancar con el libro de Mateo, ¿sí? Fíjense lo que nos dice el libro de Mateo, ¿sí? Vamos a arrancar con este libro. Mateo 10. Fíjense lo que nos dice Mateo 10. Dónde se hacían las reuniones, dónde se juntaban los discípulos, dónde se iban juntando los predicadores de aquel tiempo. Mateo 10, del 5 al 15. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así: a estos dos envió Jesús y les mandó diciendo: no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en las ciudades samaritanas, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibid, de gracia dad. No proveáis oro ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, inquirid quién en ella sea digno, y quedáis allí hasta que salgáis. Y cuando entréis en una casa, fíjense en aquí lo que nos dice la palabra del Señor, y cuando entréis en una casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. No los manda aquí a una iglesia, a una sinagoga, sino que les dice que se queden en esa casa que sea digna, ¿sí?, de alojar a estos enviados, a estos mensajeros. Y si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigar para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, ¿sí? Fíjense en versículo 12, a dónde les dijo que fueran. Y cuando entréis en una casa, ¿sí? Aquí no está diciendo en una sinagoga, no vayan a la iglesia, a la corporación, no vayan a un templo, vayan a una casa, ¿sí? El Señor nos manda a que vayan a una casa, a donde haya una iglesia de hogar. Ahí los manda, ¿sí? Vamos a ir al libro de Marcos, a otro de los evangelios. Marcos, ¿sí? Marcos 2, capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos. Marcos, capítulo 2, ¿sí? El versículo 1 al 6, fíjense que nos dice la palabra del Señor. Y después de algunos días, entró otra vez en Capernaum, y se oyó que estaban en casa, ¿sí? E inmediatamente se juntaron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún
a la puerta y les predicaba la palabra. ¿A dónde les predicaba el Señor Jesús, queridos hermanos? Fíjense, y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa, ¿sí? Versículo 1. Versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, en esta casa se juntaron muchos, no en un templo o en una iglesia, como lo quieran llamar, se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y no pudieron llegar a él por causa del gentío. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en su corazón, ¿sí? Hasta ahí vamos a leer. Fíjense a dónde estaba aquí el Señor Jesús predicando: en una casa, ¿sí? En una iglesia de hogar, vamos a decirlo de esta forma. Ahora vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a recorrer los evangelios. Lucas 9, ¿sí? Lucas 9. Fíjense lo que nos dice Lucas 9. Del versículo 1 al 6 también nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿sí? Le dio la obra médica misionera, justamente de la que estaba hablando Micaela. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no teméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas cada uno. Y en cualquier casa en la que entráis, quedad allí y de allí salid. Y si alguno no os recibiera saliendo de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies y testimonio contra ellos, ¿sí? En testimonio contra ellos. Fíjense, en aquí el libro de Lucas nos da el mismo relato que nos dio Mateo, ¿sí? Ratifica el relato de Mateo, que el Señor Jesús lo envió a una casa, a una iglesia de hogar, ¿sí? Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a recorrer un poquito la Biblia hoy. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Fíjense lo que nos dice el versículo 2, ¿sí? Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense a dónde estaban reunidos aquí cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? ¿A dónde estaban reunidos? En una casa, en una iglesia de hogar, ¿sí? Ahora vamos a ir al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y fíjense aquí lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban, le hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Fíjense Saulo a dónde iba. Fíjense lo que nos dice la palabra, queridos hermanos y amigos que están escuchando esta sintonía. ¿A dónde iba Saulo? Al templo, a la sinagoga, iba a la corporación adventista, ¿sí? A sacar a los verdaderos cristianos. ¿A dónde iba el apóstol Pablo? Fíjense, y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo, que aquí era que es conocido luego como el apóstol Pablo cuando se convierte, y Saulo asolaba la iglesia, ¿sí? Iglesia de hogar, entrando de casa en casa. Fíjense, aquí tenemos otro claro ejemplo de las iglesias de hogar, queridos amigos. Hay más versículos en Hechos de los Apóstoles, pueden buscarlo en el capítulo 12, versículo 12, en el capítulo 16, versículo 32, capítulo 20, versículo 28 y capítulo 30, versículo 31, ¿sí? Ahí hay más referencia de las iglesias de hogar, ¿sí?
vamos a avanzar nosotros por el tiempo que tenemos. Vamos a ir al libro de Romanos. Invito a que busques en el libro de Romanos. Fíjense cómo estamos utilizando la Biblia, ¿sí? Romanos 16. Romanos 16. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 16, ¿sí? Versículo 5, nos dice: saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es de los primeros frutos que acalla para Cristo, ¿sí? Saludad también, dicen aquí, saludo a varias personas, dice como título aquí el libro de Romanos, el apóstol Pablo. Fíjense, el apóstol Pablo pasó de perseguir a las iglesias de hogares a convertirse y a saludar a las iglesias de hogares. Fíjense, saludad también a la iglesia que está en casa. Aquí encontramos otro claro ejemplo de una iglesia de hogar. Queridos amigos y queridos hermanos, en 1 Corintios 16-19, Colosenses 4-15, Filipenses 4-22, Filemón capítulo 1 versículo 2, segunda de Juan 10 y 11, segunda de Juan capítulo 1 versículo 10 y 11, vamos a encontrar, ¿sí? Referencia acerca de las iglesias de hogar, ¿sí? Las iglesias que se encontraban en los hogares en la antigüedad, ¿sí? Ahí vas a encontrar referencia a las iglesias de hogares. Esas iglesias que hoy todos aquellos que nos hemos retirado de la corporación adventista por la apostasía estamos formando nuevamente. Iglesias de hogares, en distintos hogares realmente donde se quiera estudiar de la palabra del Señor, se están formando iglesias, se están formando templos, se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor Jesús y eso es aprobado como una iglesia. Así como pudimos leer en toda la Biblia, hermanos y amigos, que Jesús y los apóstoles se reunían en hogares, hoy estamos viviendo ese mismo tiempo a raíz de la apostasía que hay en diversas iglesias, ¿sí? A raíz de la AR, de las asociaciones religiosas, hoy que intentan y que controlan el Evangelio, que bastardean el Evangelio. Hoy se forma el ministerio de sostén propio en los hogares y desde allí se predican y desde allí se escuchan realmente la voz del Espíritu Santo. Desde allí se escucha, hermano, salí de ella, pueblo mío. Así como hoy estamos transmitiendo desde una casa a través de la sintonía de Radio Fuerte Pregón, los estudios de Radio Fuerte Pregón se encuentran en una casa, en una iglesia de hogar, queridos hermanos. La Radio Fuerte Pregón es una radio de ministerio de sostén propio y hoy transmitimos en esta radio de sostén propio gracias a la voluntad del Señor, ¿sí? Y hablamos con libertad, queridos hermanos, y denunciamos aquel poder, aquel hijo de pecado que el apóstol Pablo ya estaba diciendo que en la antigüedad se estaba formando, ¿sí? Que hoy nosotros entendemos y sabemos que ese poder surgió, se levantó y hoy está promulgando la ley dominical, hoy está tratando de borrar de la mente de las personas el día sábado, el día santificado por Dios y poner su sello, la marca de la bestia, ¿sí? Vamos a continuar con el tema un poquito, no nos vamos a desviar hablando de un tema que no es para el día de hoy. Hoy vamos a hablar específicamente de las iglesias de hogar, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de los ministerios de sostén propio y para eso lo vamos a invitar a todos a que puedan adquirir este libro que estoy mostrando ahora por YouTube. El libro se llama La historia de la escuela de Madison, ¿sí? Un libro que realmente, hermanos, cuando lo empezamos a leer se te caen las lágrimas, ¿sí? Porque este libro muestra nuestro ADN, muestra nuestros pilares, muestra nuestra obra, la obra de los adventistas del séptimo día, ¿sí? La obra que tenemos que hacer todos los adventistas del séptimo día. Por eso te invitamos a que si querés adquirir este libro nos puedas escribir al +54 299 4010 926, que nos puedas buscar por Facebook como Ministerio con el Poder y el Espíritu de Elías y por YouTube Ministerio con el Poder y el Espíritu de Elías también, ¿sí? Comunicate de alguna forma con nosotros, trata de comunicarte, ¿sí? Y te podemos hacer llegar este libro por PDF para que lo puedas imprimir y lo puedas tener. Realmente es un libro que impacta en el corazón de los que
tenemos un ministerio de sostén propio y que predicamos a través de un ministerio de sostén propio, ¿sí? Realmente es un libro fantástico. Vamos a hablar un poquito acerca de la escuela de Madison, cómo inició esta escuela, ¿sí? Cómo la mensajera del pueblo adventista, la señora Elena G. de White, ¿sí? A raíz de la apostasía que ya ella veía en su tiempo, inició esta obra en Madison, ¿sí? Con su hijo y con otros grandes pioneros allí, ¿sí? Iniciaron esta obra de Madison, ¿sí? Que es el modelo que hoy los ministerios de sostén propio deben tener presente para formar sus escuelas y para educar a sus hijos y educar a los médicos misioneros, ¿sí? La parte 1, queridos hermanos, de este libro dice que contó cómo nuestras primeras escuelas nos llevaron a la fundación del colegio de Batecris, ¿sí? Y más tarde al establecimiento del colegio misionero Manuel, ¿sí? Se ve que este libro está en 2 tomos. Nosotros hoy adquirimos el tomo número 2, supongo, ¿sí? Así que aquí podemos ver en este libro cómo se han iniciado las grandes obras de las instituciones adventistas que hoy ya están corrompidas y que hoy ya están infiltradas por los jesuitas, ¿sí? Fíjense que nos dice la palabra del Señor que que en 1904 Sutherland y Magan dejaron simultáneamente en la primavera de 1904, ¿sí? el CEMEC, porque Ellen de White les aconsejaba que iniciaran un nuevo colegio, ¿sí? En los estados del sur de Estados Unidos, ¿sí? Juntos un año después, en la primavera de 1905, queridos hermanos, otro proyecto educacional comenzó al sur de California, ¿sí? Aquí en la parte 2 seguiremos a Sutherland y Magan mientras viajaban hacia el sur para encontrar un sitio, ¿no es cierto?, adecuado para la nueva escuela. Es importante que sepamos lo que sucedió en esta nueva escuela Madison, ¿sí? Porque de su historia aprendemos lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse en una escuela modelo, ¿sí? De acuerdo con el espíritu de profecía. En la parte 3 seguiremos la historia de Loma Linda y el terrible impacto que hubo durante todos esos años, ¿sí? Y tiene aún sobre todas nuestras denominaciones, pero de sus comienzos aún podemos aprender mucho acerca del modelo dado para la escuela médica misionera. Esta es la introducción de este libro, ¿sí? Seguramente a algunos lectores les gustaría comenzar algún proyecto misionero de sostén propio, ¿sí? Y encontramos principios extremadamente importantes si queremos llevar a cabo este objetivo a lo largo de la historia que presenta este libro, ¿sí? Así que les recomendamos a todos que puedan adquirir este libro. Dice este libro que viajaban hacia el sur, ¿sí? Tal como vimos antes, desde el verano de 1901 hasta la primavera de 1904, Edward Sutherland y Percy Magan trabajaban con firmeza para un colegio misionero, Emmanuel en Berrien, Springfield, Michigan, ¿sí? Fue un éxito. Pero en 1903, hermanos, ellos comprendieron que la oposición de su modelo de educación se estaba intensificando, ¿sí? Y que eventualmente tendrían que salir de allí. Los estados del sur habían llamado la atención a Sutherland y Magan desde 1898, cuando Pershing visitó a James Epsom White, el hijo de Elena White, ¿sí? El cual desde 1894 había dedicado su vida a ayudar a los negros pobres. En aquella ocasión él había andado en la barcaza a vapor Epsom, llamada la Estrella de la Mañana, ¿sí? Y fíjense que aquí dice este libro, en abril de 1899 y en junio de 1901, por un corto periodo del tiempo, Sutherland y Maga fueron a Alabama y a Tennessee para ayudar a Epsom a levantar algunas escuelas. Fíjense que aquí el hijo de Elena de White se encargaba de ayudar a aquellos pastores de raza negra, ¿sí? Porque la discriminación era muy grande en este tiempo y la asociación, ¿sí?, que siempre se creyó superior a los demás, le daba muy poco sustento a estos pastores ¿sí? A estos pastores
de raza morena, ¿sí? Le daban muy poca ayuda y el hijo de Elena de White se encargaba de ayudar a estos pastores, ¿sí? Para el avance de la obra. Cuando Epson visitó por poco tiempo Battle Creek en 1899, Magan lo ayudó a imprimir su pequeño diario, ¿sí? Este diario se llamaba El Heraldo del Evangelio. También le dieron a Epson algunas donaciones para que llevasen adelante su trabajo, ¿sí? Varias veces, aquí vamos a leer una de las notas de la reunión de Berrien Spring, que fue citada el 23 de mayo de 1904. Varias veces, aún antes de iniciarse su trabajo en Berrien Spring, los hermanos Sutherland y Magan me expresaron su preocupación por la obra del sur. Sus corazones estaban allá. Ellos piensan que pueden glorificar mejor a Dios yendo a un campo nuevo más necesitado, ¿sí? Esto dijo Elena de White el 23 de mayo de 1904. Después de haber renunciado estos hermanos al colegio misionero Emanuel, Sutherland y Magan hicieron un viaje hacia el sur, ¿sí? El 1 de junio de 1904 llegaron a Nashville y hablaron con George I. Butler, presidente de la Unión del Sur, y también visitaron a N.S. Haskell, el cual en ese entonces estaba dirigiendo una serie evangelística en Nashville. Usted se acordará que Magan había hecho antes un viaje alrededor del mundo con el hermano Haskell, durante el cual Magan había escrito aquellos 49 artículos del Journal Instruction en enero de 1890 hasta julio de 1891. De tal manera que ahora eran realmente buenos amigos. Ambos creían firmemente en la obediencia al modelo del espíritu de profecía en todos sus aspectos. El día posterior, hermano, a su llegada, Nadel, Sutherland y Magan visitaron con Elena de White el hogar de Epson, donde analizaron las perspectivas de una nueva escuela. Su hijo, el hijo de Elena de White, ¿sí? W.S. White, estaba con ella en la providencia del Señor. Pasaron varias semanas juntos en el sur, ¿sí? Luego, en un paseo por la barcaza de vapor, muy entusiasmada con las posibilidades, Elena de White los animó a que viajaran en la barcaza para ver si encontraban algunas propiedades, ¿sí? Y fíjense que el jueves 9 de junio por la mañana, con Epson al timón, la estrella de la mañana, así como se lo conocía, subió por el río Cumberland. Entonces sorpresivamente la barcaza se descompuso, ¿sí? Y se vieron obligados a detenerse en Jeffiettes Union Langin para las reparaciones, no muy lejos de un bonito lugar llamado Madison. Fíjense aquí cómo interviene la mano poderosa de Dios, ¿sí? Fíjense en dónde se detuvo aquí esta barcaza, ¿sí? Justo en un lugar bonito llamado Madison. Ya que disponían de tiempo, Palmer, uno de los ayudantes de Epson, llevó a Elena de White a la cercana finca de Nelson, a la cual Epson ya sabía algo, ¿sí? Esto dice que costaba unos $12.000 y tenía 414 hectáreas, 167 hectáreas, perdón. Pero mientras daban una vuelta por la finca, se dieron cuenta que necesitaban algunas reparaciones, y aunque los terrenos más bajos eran bien fértiles, parte de los terrenos más altos estaban erosionados. La finca quedaba a 15 minutos de Nashville. Al día siguiente, ella le dijo a Sutherland y a Magan que era el lugar que debían comprar, ¿sí? La mensajera del Señor. Francamente, algo los chocó en sus anuncios, y ellos dudaron en comprar una propiedad tan cara, ¿sí? La localización, su escuela en la mañana, al lado del este de Tenem, en la parte oeste de California, de tal manera que la estrella de la mañana, ¿sí?, siguió subiendo por el río, y ambos hombres gastaron 2 días mirando hacia varias fincas, pero sin éxito. Finalmente decidieron que Elena de White sabía lo que era mejor. Los años posteriores comprobarían que esta fue una de las más brillantes decisiones, ¿sí? Luego ellos compran la propiedad, ¿sí? Ellos compran la propiedad. Fíjense, después de volver de este junto con Elena de White, habló
con la propietaria de la finca, Nelson, ¿sí? Una señora llamada Ferguson, pero después de haber acordado la venta, cuando Magan habló de nuevo con esta señora, Ferguson trató de echarse atrás, quería más dinero, ¿sí? Y fíjense en lo que dice la mensajera del Señor en la carta Magan, la carta que le manda Magan a Elena de White el 19 de junio de 1904. Nunca me había enfrentado con tantos problemas. Ella ahora quería cerca de $13,000 por el lugar. Esto desde luego es mucho más dinero que el que habíamos pensado que podíamos pagar. Y sin embargo yo creo que como un todo el lugar es mejor que cualquier otra por la cantidad de dinero. Mientras tanto, queridos hermanos, Subteman había ido a Bernstein a ver a su tía, la señora Druilliam, para que los ayudase a comprar las fincas. Y fíjense cómo estas personas se movían, cómo ellos intentaban, ¿sí?, conseguir de todas formas el dinero para comprar estas fincas, ¿sí? Fíjense que en ningún momento estas personas, de lo que ya hemos leído, queridos hermanos, van a la asociación general a pedir el dinero para hacer esta obra. Pero después de escucharlo, Drutillan dudó y dijo no, pero luego decidió volver con él y darle una mirada al lugar. Al llegar le gustó, y el 22 de junio fue firmado un acuerdo para comprar la finca por $12,323, por un pago en efectivo de $5,000, el cual debía ser pagado dentro de los próximos 10 días. Los papeles definitivos serían firmados al día siguiente. Ellen White le prometió entonces a Narier Druilliam en 1844 a 1938 que si ella ayudaba a los muchachos en este proyecto, entonces Dios le daría una larga vida, y así el Señor lo hizo. Fíjense la maravilla que el Señor hizo con esta mujer, ¿sí? Fíjense en lo que se escribió en la carta a A.W. Spalding, La última legión de Cristo, página 169. La señora Waite le dijo a mamá de aquel día: Niel, tú crees que ya eres demasiada vieja. Esta señora que iba a ayudar a comprar la finca, vieja, y que sería mejor que te retiraras. Si tú decides venirte con nosotros y te unes a esta obra, si cuidas a estos muchachos y los guías en aquello que el Señor quiere que ellos hagan, entonces el Señor renovará tu juventud y tú harás más en el futuro que todo lo que has hecho en el pasado. Fíjense en lo que Elena de White le dijo a esta mujer, ¿sí? Ella se unió como fundadora de la escuela y continuó apoyando hasta su muerte a la edad de 94 años. ¿Sí? Cómo el Señor extendió la vida de esta mujer, ¿sí? La señora Druilliam poseía una de las mejores cabezas para la finanza en toda la denominación. Ella había actuado como tesorera en la finanza en diversas posiciones, incluyendo un campo en el extranjero, ¿sí? Fíjense en lo que esta señora, queridos hermanos, hacía. De esta forma fue comprada la tierra ¿sí?, que se necesitaba para la escuela de Madison, ¿sí? Algo realmente nuevo. Fíjense en que Elena de White también hizo otra promesa. Ella le dijo a Sutherland y a Magan que si ellos incorporaban la nueva institución como una organización independiente, entonces ella sería parte de la mesa directiva. Fíjense en lo que les dijo la mensajera del Señor, queridos hermanos, que si ellos iniciaban una nueva institución como una organización independiente, entonces ella sería parte de esta mesa directiva. Antes estaba disyuntiva. El lector necesitaba entender que un cambio trascendental en la orientación dada por el espíritu de profecía estaba por ocurrir, ¿sí? Antes de este tiempo la vida de Elena de White había estado encapsulada dentro de una obra denominacional, pero vez tras vez ella, hermano, había visto que algunas oportunidades venidas del cielo y algunos proyectos habían sido dañados y arruinados por los líderes testarudos o por los comités que dirigían la organización de ese tiempo. Ahora, hermanos, estamos en el verano de 1904, ¿sí? Vamos a ir al verano de 1904 y fíjense en que Dios le reveló que había llegado el tiempo en que ella comenzara a impulsar, hermanos, la formación de organizaciones independientes. En el verano de 1904, fieles a nuestras creencias históricas, las cuales ayudarían, hermanos, a cumplir el plan divino para entrenar estudiantes
cuidar a los enfermos, producir libros y dar el tercer mensaje angélico al mundo. Para que ellos pudieran dar el mensaje del tercer ángel, hermanos, tuvieron que hacer una obra de sostén propio, un ministerio independiente de la organización para poder dar el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Un año después, fíjense que la señora Elena de White sería un instrumento en la formación del proyecto de Loma Linda, ¿sí? Como una entidad perteneciente a la iglesia, personalmente ayudaría a reunir a los mejores trabajadores, entre los que apoyaron el modelo de la educación correcta. Esto incluyó a Haskell, Owell, Osborne y otros para que todo comenzara correctamente, ¿sí? Fíjense cómo se empieza a formar la obra de sostén propio, cómo se empiezan a formar estos ministerios de sostén propio. Ya estamos sobre la hora, nos vamos a pasar 5 minutitos, pedimos perdón a Rodolfo para poder terminar el tema y aclarar un poquito más cómo la mensajera del Señor también era de sostén propio, ¿sí? Pero en 1910, hermano, y en 1912, todos los obreros que ella envió allí fueron enviados hacia otros lugares por los líderes de la iglesia. Ya empezaba aquí a encontrar, ¿sí?, de la línea regular supuestamente controversia, o serían colocados en lugares secundarios, teniendo bajo el control las entidades de las iglesias. En esta oportunidad la Asociación de California del Sur, apoyada por la Conferencia General, hermanos, pondría en marcha ciertos cambios, ¿sí?, los cuales finalmente reducieron el modelo de educación en Arapos, ¿sí? En la década de 1930 estos cambios habían puesto en marcha un estado de cosas que finalmente destruiría nuestras instituciones educacionales, ¿sí? Más sobre esto es la parte 3, ¿sí? Todo esto era desconocido para Elena de White, queridos hermanos, y en el verano de 1904, pero Dios sabía que iba a suceder, todo esto era desconocido para Elena de White, ¿sí? Y en el verano de 1904, pero Dios sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Y Él la guió a la mensajera del Señor para que hiciese algo totalmente nuevo, ayudar a un pequeño grupo independiente. Fíjense lo que nos dice esto, un grupo independiente, a comenzar una institución. Y entonces, en forma específica y repetidamente, ella exigió que ellos no permitiesen que ni ahora ni después quedase esta nueva institución bajo el control de la iglesia. Esta es la historia de la escuela de Madison, hermano. Los líderes quedan sorprendidos con los nuevos conceptos, ¿no es cierto? Quedan sorprendidos, queridos hermanos, con los nuevos. Fíjense, hermanos, que los líderes quedan sorprendidos con los nuevos conceptos, ¿sí? Y el 30 de junio de 1904, Magan se dirigió hacia el norte para ocuparse de varios asuntos en Bears Springs, Battle Creek y Washington DC, ¿sí? De acuerdo con su diario, el cual mantuvo durante toda su vida, los planes sugeridos por Elena de White, hermano, para la nueva escuela de Tebnetsen, ¿sí?, no fueron apreciados en la oficina de la Conferencia General, ¿sí? Fíjense que estos nuevos planes ya no recaían bien en la Conferencia General, ¿sí? Esto ya no es novedad para nosotros hoy en día, ¿sí? No es novedad, pero para este tiempo era novedad seguramente, para el 1904. Hoy ya no es novedad, que como tampoco es novedad, sí, que hagan reuniones ecuménicas. Algunos dijeron que habían comprado mucho terreno, otros dijeron que eso iba a quedar, que le iba a quedar a la iglesia, y aún otros estaban molestos con la idea de un nuevo programa que incluía trabajo y estudios, ¿sí? Esto es normal hoy en día, pero para este tiempo no era normal. Fíjense que todavía aquí la mensajera del Señor estaba viva, queridos hermanos, y ya encontraba oposición para la obra de sostén propio. Dice que todos se levantaron, ¿sí?, cuando supieron que Elena de White les había dicho a ambos hombres que la incorporasen como una corporación independiente, ¿sí? Esta no estaría bajo el control de la iglesia. Ya era suficiente malo que hubiesen comprado un terreno tan grande para una escuela. Uno que incluiría trabajo en agricultura de todo tipo como parte del currículo,
pero hacerlo en forma independiente. ¿Y por qué en forma independiente, queridos amigos? Esto era para ellos como traición o rebelión, o tal vez otra palabra ominosa, ¿no es cierto? Antes, en la década de 1880, Sutherland y Magan habían visto que la conferencia en general, hermanos, estaba llena de deuda con instituciones educacionales y médicas, y ambos habían servido durante años como oficiales en el colegio de Battlefield, luchando con una deuda en ese tiempo de $90,000, muchísimo dinero para la época, ¿sí? Que otros habían originado y no ellos. Y esto era un tiempo en que los ministros y los profesores recibían de 10 a 12 dólares por semana, ¿sí? De tal manera que cuando se les preguntó a ambos, le dijeron a los líderes que ellos estaban tratando de ampliar la edificación a medida que llegaban los fondos. Otro concepto peculiar, ¿no? ¿Cómo podía un colegio comenzar de esta manera? Pero todas estas ideas extrañas eran parte del modelo legado a Sutherland y a Maga a través de los testimonios y los consejos directos de Elena de White. Fíjense aquí cómo ahora comienza la oposición de esto, ¿sí? Aun cuando no debe haber sido intencional, quizás en este tiempo, ¿no? Los líderes de la iglesia, hermanos, efectivamente dijeron que ningún dinero de los miembros fuese enviado a este proyecto independiente, ¿sí? Fíjense que siempre el problema viene por el papel, siempre, hermano, el papel, el dinero es el que pone obstáculo a la obra. De esa manera se lograría que el proyecto cayera o que se pusiera bajo el control de la iglesia. De esta forma ellos intentan dominar siempre por el papel, por el dinero, hermano. Este doble objetivo continuó por mucho tiempo. 2 años más tarde, Elena de White exigió lo siguiente. Esto está registrado el 18 de junio de 1907 en la serie B número 11 en la página 32 de la obra de Madison, ¿sí? El Señor, fíjense lo que nos dice la mensajera del Señor, el Señor no le coloca límite a sus obreros en ninguna línea. Así como lo hacen los hombres en su obra, los hermanos Magan y Sutherland han sido dejados a un lado innecesariamente. Se le han negado los límites económicos, debido a que la organización y el gerenciamiento de la escuela Madison no fuesen colocados bajo el control de la asociación. No han sido debidamente consideradas. El Señor, pero las razones, por las cuales esta escuela no fue colocada bajo las manos de la asociación no han sido debidamente consideradas. El Señor no quiere que la obra educacional en Madison sea totalmente cambiada antes que pueda recibir todo el apoyo de nuestro pueblo. La obra que ha sido hecha allí está aprobada por Dios y Él prohíbe que esta línea de trabajo sea quebrantada. El Señor continuará bendiciendo y sosteniendo a los obreros mientras ellos sigan su consejo. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor, queridos hermanos. Realmente cuando leemos estas cosas se nos pone la piel de gallina porque entendemos, queridos hermanos, entendemos y comprendemos que el Señor apoya la obra de sostén propio, queridos hermanos, apoya realmente esta obra, las iglesias de hogares, los colegios de sostenes propios, las escuelas de sostenes propios médicos misioneros, las radios de sostenes propios, hermanos, están aprobadas por Dios, así como lo estuvo la escuela de Madison, ¿sí? La organización estructural de Madison es un ejemplo que debemos de seguir, hermanos, como ministerio de sostén propio. Todo esto despierta nuestra curiosidad. ¿Cuál era realmente la estructura organizacional que Elena de White especificó para este nuevo proyecto? Fíjense que en junio de 1904, cuando ella les dijo a ambos hombres que compraran la finca de Nelson, ella también les dijo algo bastante estremecedor. Ellos tenían que asegurar que ese nuevo proyecto nunca quedaría bajo el control denominacional. Específica fue la mensajera del Señor.
Ella explicó que para hacer eso ellos tenían que registrar las propiedades bajo las leyes del Estado como una corporación sin fines de lucro. Y les dijo que ella sería parte de esta mesa directiva. Eso fue igualmente asombroso. Nunca antes ella había sido parte del comité institucional de ninguna iglesia e institución de ningún tipo. Ella nunca había hecho eso antes y nunca lo volvería a hacer en el futuro, hermano. Se le había revelado que tendría que hacerlo en esta oportunidad para demostrar a los líderes de la iglesia y a todos los miembros que no estaba errado comenzar ministerios independientes y que los pequeños grupos tenían su pleno apoyo. Con Elena de White en la mesa directiva sería bien difícil para los líderes de la iglesia denunciar a Madison como si fuese un renegado, una rebelión contra el debido control autorizado de la iglesia. Estas personas estaban en plena armonía con nuestras creencias históricas, como hoy lo estamos todos los que estamos fuera de la institución, como hoy estamos todos los obreros de sostén propio, y con nuestras normas, y en realidad ellos estaban defendiendo, practicando y promoviendo estos principios mucho mejor que los demás que estaban en la iglesia. Lo mismo que sucede hoy en día sucedió en la escuela de Madison, hermanos. Para hacer las cosas aún más difícil, mientras Madison estaba operando un control de entrenamiento independiente y sus sanatorios en otro lugar, Epsom White estaba publicando y vendiendo libros sin permiso de la iglesia. Sin permiso de la iglesia. Hermanos, nunca fue el plan de Dios, nunca fue el plan de los pioneros registrar los libros en las asociaciones religiosas. Nunca fue el plan de Dios, queridos hermanos, que el nombre adventista del séptimo día sea registrado. Nunca fue el plan de Dios. Dios le había mostrado a Elena de White que de aquí en adelante sería necesario que los ministerios independientes ayudasen a levantar adelante la obra educacional, médica, misionera y de publicaciones de nuestro pueblo. Hermano, el pueblo de Dios no podía más asumir que la denominación debía ser la responsable de todo lo que estaban haciendo, y en realidad la mensajera del Señor, Elena de White, vio que tendría que enfrentar los desafíos y entrar en nuevos campos y proyectos en los cuales encontraría la oposición de los líderes de la iglesia. La mensajera del Señor, como todos los que estamos fuera de la iglesia, han recibido oposición de la organización, de la corporación y de aquellos testarudos, como ella nombra aquí, que van en contra de la obra, queridos hermanos, de sostén propio. De tiempo en tiempo surge la cuestión de nuestros ministros independientes. Deberían formar corporaciones pequeñas, ¿sí? La respuesta es que fue la de Elena de White la que dio instrucciones para hacerlo. Elena de White, hermano, no solo exigió que esta nueva institución no fuese colocada bajo las órdenes o el control de la denominación, sino que también les dijo a sus propietarios, hermanos, que debían colocarla bajo las leyes del estado de Tebnes en ese momento, ¿sí? Ella hizo esto porque fue instruida en que las corporaciones, eran mucho más resistente que la organización privada y sociedades. Si Madison tuviese propietarios privados o fuese una asociación legal, hermano, sería más fácil para la conferencia general penetrar posteriormente y tomar el control, y los hijos y los propietarios podrían volver a la iglesia y abandonar la fe, levantándose así las propiedades, ¿sí? En Madison tenemos una propiedad educada a pedido de Elena de White, compuesta de un grupo de misioneros independientes, amigos y hermanos que están escuchando la sintonía de Radio Fuerte Pregón, y declarada por su pedido como una corporación sin fines de lucro, ¿sí? Es interesante, hermanos y amigos, que Elena de White después hizo que las propiedades de sus libros también fuesen colocados en una organización independiente. Elena de White State, sin embargo, State, así se llamaba, ¿sí? La organización independiente de sus libros. Sin embargo, después de su muerte, los miembros de la mesa directiva escogieron aceptar los salarios, hermanos, de la denominación. Esto trajo la mesa directiva de vuelta bajo el causal control de la denominación. Fíjense qué triste fue que después que la mensajera murió,
la mesa directiva, ¿sí?, cayó bajo el control denominacional. Aquí hay unas declaraciones en este libro, ¿sí?, del aniversario conmemorativo del álbum de Madison, que revela que fue Elena de White la que decidió la organización estructural del colegio, que el colegio tendría. Fíjense en lo que dice esto: el pastor y la señora Haskell, que a pedido de los fundadores poseen el título de las nuevas propiedades compradas hasta que se forme una corporación. La señora Elena de White fue muy enfática en la relación a cómo debiera ser el título y dónde debían estar los controles de estas nuevas propiedades. El doctor Floyd Brazier, bien conocido a través de la iglesia como un naturalista, escritor y un proveniente obrero de Madison, desde los primeros años hasta que se fue al descanso en 1952. Cita a la señora White como sigue: ahora quiero que sepa que se me ha mostrado cómo debiera ser organizada esta escuela. No debe ser organizada como las demás escuelas, ni tampoco debe ser controlada como lo son las demás. Yo quiero que usted, profesor Magan, venga conmigo e iremos donde un abogado y le diremos que prepare los papeles y los lleve a las autoridades estatales y que haga las inscripciones de la institución. Yo me quedaré aquí hasta que todo esté listo y luego partiré para California. Yo quiero que usted, profesor Sutherland, vaya hacia el norte y vea cómo puede conseguir suficiente dinero como para hacer el primer pago de esta compra, a cerca de $5,000. Y nosotros nos ocuparemos de la organización desde aquí. Esto está registrado en lo siguiente: una historia del colegio de Madison, una escuela de orientación divino en el año 1904 a 1964. Fíjense, hermanos y amigos que están escuchando la sintonía de Radio Fuerte Pregón, que todo lo que hemos aquí leído de este libro, ¿sí?, la historia de la escuela de Madison, nos lleva a la historia de sostén propio, ¿sí? Así como la palabra del Señor, como leímos en la palabra del Señor, que todo lo que fuimos leyendo acerca de dónde se reunían, que eran los hogares, que eran las casas, ¿sí? También encontramos en el espíritu de profecía y en la historia de la escuela de Madison y en el libro Colecciones Spalding and Magan, que a raíz de que la organización, hermano, cayó en apostasía, ¿sí?, se han tenido que formar los ministerios de sostén propio. Así que si hoy estás tomando decisiones, si hoy estás tomando la decisión de retirarte de la iglesia adventista organizada y formar un ministerio de sostén propio en tu hogar, déjame decirte que tenés asinero del espíritu de profecía y de la Biblia, ¿sí? Tenés acierto en la palabra del Señor, que las primeras iglesias fueron formadas, de sostenes propios fueron formadas en casas, y tenés en el libro la historia de la escuela de Madison, que esta escuela era una escuela independiente, ¿sí?, que era una obra independiente, y que Elena de White la aprobó, y que Dios, la aprobó a través de Elena de White, que dio su consejo para que hoy formemos estos ministerios de sostén propio. Por eso te invitamos a que puedas seguir acompañando la sintonía de Radio Fuerte Pregón, esta radio de sostén propio, ¿sí?, que puedas seguir acompañando los ministerios de sostén propio. Y de corazón te pedimos que realmente puedas usar tus recursos para la obra de sostén propio y no para seguir alimentando a los perros mudos, ni para seguir alimentando la persecución, ni el nuevo orden mundial, ¿sí?, ni seguir alimentando la bolsa de valores en la cual la iglesia adventista hoy hace correr esas bolsas de valores para tener recursos de allí, ¿sí? Te invitamos a que continúes acompañándonos y que en el próximo programa te quedes con nosotros, porque vamos a seguir hablando de los ministerios de sostén propio y vamos a seguir estudiando este libro, la historia de la escuela de Madison, ¿sí? Vamos a seguir estudiando los ministerios de sostén propio y cuál es la obra que debemos realizar en este último tiempo. Vamos a despedirnos de este programa y te invitamos a que te quedes aquí acompañándonos, ¿sí?, y que te puedas quedar en la programación que sigue de Radio Fuerte Pregón, y que el viernes que viene también nos pueda estar acompañando y que puedas estar realmente pidiéndole a Dios que te ayude a hacer de sostén propio para poder predicar el mensaje de los 3 ángeles. Maranata para todos. Cristo viene, queridos hermanos, y viene.
Amén, Padre, gracias por este